Es un gusto estar acá. Soy aficionado del Muay Thai y del box. Tengo 35 años y les quiero platicar mi experiencia por estos deportes. Lo que se vive antes, durante y después de una pelea, las cosas que ocurren dentro de un gimnasio y las cosas que puedes ir descubriendo, obscuras y no tan obscuras, las cosas buenas durante que practicas este deporte y también los sacrificios que haces al momento de practicar. A la edad de 18 años conocí el deporte gracias a un amigo con el que trabajaba. Me invitó a una de las clases que él ya tenía un par de años tomando y bueno, así es como pues, un día llego, lo descubro, veo de qué se trata, siento la emoción y la adrenalina que te produce ese tipo de disciplina y me enamoro del deporte. Cumplido el primer mes, que pues es como de adaptación para que llegues y sepas si te quedas o te vas. Empecé a generarme expectativas donde yo me veía como un campeón tailandés, o sea, peleando en Tailandia con los tailandeses en los lugares más importantes de Tailandia y evidentemente posterior y a futuro pues siendo la estrella del Muay Thai de mi colonia, de mi país y terminar teniendo un gimnasio y que se acabe mi vida, ¿no? Esas eran las expectativas que yo me hacía. El tema de los entrenamientos es un universo enorme, completo. Las personas que están afuera piensan que la gente que llega a un gimnasio a entrenar llega realmente a divertirse y no siempre es así. Los entrenamientos en realidad no son divertidos. Y hablo de entrenamientos de gente que se prepara para peleas o entrenamientos de alto rendimiento en el deporte que sea. Los entrenamientos no son divertidos, para nada. ¿Te gusta lo que haces y por eso los continúas haciendo? Es diferente. Pero el gusto por el entrenamiento, puedes preguntarle a cualquier atleta de alto rendimiento, es la parte más dura de tu vida deportiva o tu carrera deportiva. Entonces, el tener entrenamientos duros donde, al menos en esta disciplina, el dolor es todo el tiempo, las lesiones es todo el tiempo. Hay fracturas que ocurren no tan común, pero claro que te ocurren y muchas veces te las genera el compañero sin quererlo, o tú por no hacer correctamente ciertos ejercicios se generan lesiones muy fuertes. Además de que como es un deporte de contacto, todo el tiempo el contacto que existe pues es doloroso, se están impactando huesos contra huesos, puños, patadas, codos, rodillas, puedes tener mucha protección encima, pero eso no garantiza que no te vayas con un mal golpe que te haga un corte, con un mal golpe que te pueda noquear, que te saque un moretón, que se te doble un dedo, se te rompa una costilla. Y estamos hablando de un entrenamiento, de un gimnasio de la colonia. No son tan exigentes como los de alguien de alto rendimiento. No importa el circuito en el que estés o el grado en el que te estés manejando a nivel de peleas, siempre existe los riesgos de que te lesiones, te fractures o incluso te puedas desmayar del cansancio en cualquier momento. Entonces, descubrir que todos los días vas con un dolor nuevo, con un dolor más intenso y con un cansancio más a flor de piel. Hay días que te vas a levantar y no vas a ir. ¿Por qué? Porque estás harto de sentir el mismo dolor, el mismo cansancio. Y no solo eso, el entrenamiento es monótono. Tienes que afinar una técnica, una estrategia y muchos otros puntos que se suman. Tu cuerpo lo tiene que mecanizar, además de que tienen que ser muy finos para que salgan muy bien y en los momentos correctos. Los entrenamientos de aprendizaje, que son el 90% de entrenamientos que la gente conoce, esos entrenamientos, pues la realidad es que no son tan intensos, no te exigen tanto, te la pasas más relax porque estás aprendiendo formas, técnicas, combinaciones y pues te la llevas tranquilo, en realidad vas a tu propio ritmo. Una cosa es el entrenamiento que puedes hacer para ser un competidor de elite o un buen competidor en tu colonia.
y otra cosa es lo que haces como un entrenamiento recreativo para bajar de peso, por salud, por estética, por lo que quieras. Son universos totalmente separados. Entonces hay que tener muy en cuenta que un entrenamiento en esencia va a ser desagradable, siempre. Lo puedes llevar a tu ritmo, lo puedes hacer más atractivo, sí, pero dependerá de ti, de las ambiciones que tengas y las expectativas que te hayas hecho, qué tan fuerte y qué tanta pasión descubras que tienes para poder continuar con ellos. Bueno, entre las cosas que me ocurrían cuando empecé a entrenar, eran la manera de desplazarme hasta el gimnasio. No quedaba muy cerca de mi casa, tampoco tenía yo que viajar 2 o 3 horas, pero no era sencillo la manera de llegar en transporte público, porque en ese entonces yo no tenía pues, vehículo. Entonces, la mayoría de las veces, como trabajaba yo con mi amigo que estaba en el mismo gimnasio, me quitaba con él y llegábamos al gimnasio. Pero en muchas otras ocasiones me tuve que mover en camión y era un problema porque de mi casa tenía yo que llegar al centro de la ciudad y de la ciudad regresar hasta ese gimnasio, que yéndome en vehículo lo tenía a 5 minutos de mi casa, 5 o 10 minutos. Pero ya caminando, porque lo hice varias veces, me fui caminando y volví caminando, sí te llevabas 1 hora más o menos, ¿no? Y era bastante pesado porque el horario en el que entrenábamos era de 5 a 7 y pues acá el calor es tremendo, entonces llegar 1 hora, salir a las 4 de la tarde, el calor era muy fuerte y la verdad sí llegabas un poco golpeado. Entonces, y terminando el entrenamiento, la verdad no querías pues regresar caminando. Ahora, el gimnasio estaba sobre una avenida muy concurrida y había pues transporte, pasaban los taxis y cosas por el estilo, pero presentaba otro problema. Yo trabajaba, pero también pues tenía que ayudar en la casa y me quedaba sin dinero porque pues en el trabajo yo me compraba mi comida, todo lo que yo necesitaba en el día y la verdad estaba yo justo, pero tampoco me pagaban la gran cosa. Entonces, la verdad es que no tenía yo para tomar un taxi. Cuando de pronto ocurría alguna situación y conseguía un dinero extra, sí, en ocasiones, sobre todo, era difícil seleccionar qué día había sido el entrenamiento más duro que tuviste, como para decir, hoy sí me voy en taxi. Porque, pues la verdad, todos eran muy duros y en ninguno te querías ir en camión. Para terminar de fregar, no tenía conocidos del gimnasio, compañeros que vivieran por mi rumbo. Algunos podían, en alguna ocasión que se fueran de coincidencia por allá, me podían acercar y eso era un gran alivio. Pero era la mitad del camino. Entonces, ese tipo de situaciones, muchas veces la gente que practicamos los deportes, que nos gusta ya de manera profundizarnos más en el deporte, quedarnos y hacerlo ahora sí que con entrega, volverlo una disciplina en nuestras vidas. Esos puntos son situaciones que presentamos que muchas veces no contamos y tampoco pensamos que valen, pero en realidad se vuelven sacrificios. O sea, ¿qué sacrificio es caminar todos los días de ida y de vuelta? Hay muchos videos de gente que camina 2 o 3 horas a la escuela todos los días. Es un sacrificio enorme. Lo mismo ocurre con el gimnasio. ¿Por qué? Porque a pesar de que no vivo en las montañas o en algún lugar donde no hay transporte ni luz ni nada por el estilo, la realidad es que mi situación en ese momento pues no era buena económicamente hablando. No vivía yo en la calle, pero como yo me pagaba mis cosas y sobre todo el gimnasio, pues no quedaba. Y tenía yo que sacrificarme a caminar todos los días porque yo entrenaba todos los días. Las clases eran 3 días por semana, lo que cubría tu mensualidad, pero yo hablé con el profe que era mi amigo y me dejó ir todos los días, a cambio también de cuando yo llegara con tiempo y limpiara el gimnasio. Me pusiera a barrer, a trapear, acomodara las cosas, limpiara los aparatos y abriera la puerta. Si había llovido, pues era quitar como
quién sabe cuántos metros de tatami, sacar el agua, limpiarlo muy bien. O sea, era una super chamba. La realidad es que cuando yo terminaba de arreglar el gimnasio, ya estaba todo bañado en sudor, ya había hecho mi calentamiento y luego me ponía a entrenar. Y eso fue al principio, el primer año o 2 años más o menos, porque después, cuando decidí dar el siguiente paso, ahora tenía yo que aumentar mi entrenamiento. Ya no era lo suficiente el gimnasio nada más. Empecé a ir al gimnasio de pesas en las mañanas, a correr en las mañanas, en las madrugadas antes de mi trabajo. Después de mi trabajo, pedía permiso algunos días y me iba a correr a un circuito deportivo que existe acá. Entraba a nadar 1 hora y después mis 2 horas de gimnasio. También con la consigna de que tenía yo que llegar antes y seguir arreglando, porque pues los dineros no alcanzaban, entonces me daban chance de cubrirlo de esa manera. Entonces toda esa línea de tiempo y todas esas situaciones, la verdad es que me permitieron pues volverme un buen peleador, pero a costa de un sacrificio que fue durísimo. Y así como ese se presentaron muchísimos más cosas y situaciones que uno tuve que sacrificar, porque tenía yo que elegir de cierta manera, entregarme mucho tiempo al gimnasio y a querer crecer como debe de ser, o continuar con mi vida social tradicional, la familia, la pareja, la escuela, pues tu vida social y el gimnasio, pues el tiempo que te quede, ¿no? Entonces yo elegí cortar muchas de ellas, que también trajeron problemas a largo plazo, porque el precio a pagar fue alto en realidad. Pero bueno, es lo que yo elegí, no me arrepiento de nada, y las cosas que ocurrieron por eso, pues no me genera ningún remordimiento ni nada por el estilo. ¿Las haría diferente? No, sería exactamente igual. Ahora, es importante que la gente sepa que cuando vas a ir al gimnasio, no importa de qué, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, puedes hacerlo como una actividad más, como lo sería ir al cine, pero si quieres dar el siguiente paso, tienes que ser muy claro en saber que vas a sacrificar muchas cosas en todas las áreas de tu vida. Y si no tienes claro eso, es importante que reconsideres tus ideales en cuanto al deporte o a la actividad que quieras realizar. Porque muchas veces se presentan las frustraciones. Yo lo estoy entregando todo, pero no puedo conseguirlo, ¿no es cierto? Y no específicamente tienes que sacrificar la familia, la pareja. No, hay cosas que se van a ir dando en el camino que son diferentes para todos, pero que a fuerza van a representar un sacrificio, sí o sí, no hay de otra. Entonces, es importante nada más consolidar en la mente que los sacrificios se van a presentar desde el día 1 e identificar qué sacrificios vale la pena hacer y cuáles no. Total, el objetivo sigue ahí, solamente es enfocarlo y descubrir bien cuáles son las formas en las que te van a servir para llegar y qué sacrificios tienes que hacer necesarios para conseguirlo. Voy a hablar ahora sí de mi primer pelea, específicamente de mi primer pelea. Recuerdo que me preparé como 1 año y medio para ella, más o menos, o ya tenía 1 año quizá, y yo desde el primer día que empecé a entrenar, quizá como desde los 2 meses que empecé a entrenar, para mí ya era entrega completa el entrenamiento, ¿no? Entonces, cuando nos avisan como 2 meses antes, oye, hay un evento, vamos a hacer la pelea, estoy buscando a alguien de este peso y con esta experiencia, ¿me parece bien? Yo a la primera dije, pues sí, aplico, llevo 1 año entrenando y tengo 0 peleas, es el debut. Entonces, órale, vamos a hacer el match con este peleador. Y me muestran quién es, no nos conocíamos en persona, solamente me mostraron una foto y me dijeron, es esta persona, es un poco más alto que tú, tiene tu mismo peso y tiene tu mismo tiempo entrenando. Sin problema, no me sentí intimidado porque
pues entendía que las condiciones eran las mismas, exactamente iguales. Cuando llega quizá una semana antes de la pelea, el ritmo del entrenamiento se desploma y empiezas a entrenar solamente para conservarte, conservar peso, conservar condición, afinar los detalles técnicos, las dudas, etcétera, ¿no? Cuando llegamos al evento, nos pesamos porque el evento al que nosotros participábamos, pues como no habían comisiones de kickboxing, que son las que sancionan el Muay Thai, ni patrocinadores ni nada por el estilo, era ahora sí evento del pueblo y para el pueblo. Entonces en ese momento nos pesábamos, el pesaje estuvo bien, pero cuando vi al tipo, el tipo era centímetros más alto que yo, no era la gran cosa, pero su corpulencia estaba más fuerte que yo, se notaba. Yo estaba delgado y él sí estaba bastante más fuerte, y fuerte no me refiero a que se veía musculoso, sino como que era muy denso su cuerpo, no sé. Entonces eso sí me intimidó un poco, y evidentemente cuando empecé a moverme entre el ring, pues viendo a los compañeros, cuando te están dando el apoyo, entras al vestidor o los camerinos, como quieran decir, que era literal, eran cuartos nada más donde estábamos sentados todos, calentando, etcétera, etcétera, te vendas. Me empezaron todos a decir, porque aparte vino peleadores de otros estados, de aquí de la península, me empezaron a decir, oye, qué valiente que te vas a enfrentar contra él, ese cabrón está duro, te deseo éxito, ojalá y le ganes, que te vaya bien. Nadie me decía que la persona ya tenía varias peleas, que la verdad estaba fuerte, y que me habían subido pues únicamente para darle récord a él, ¿no? O sea, me usaban de carne de cañón. Eso es un tema de lo turbio que existe, que en realidad a veces nadie te cuenta, todos lo saben, pero tampoco quieren que se sepa. Entonces, cuando estoy por subir, mi entrenador me dice, podemos no pelear porque algunas cosas no eran como nos lo habían dicho. No voy a dar los detalles, pero eran así, no son como nos habían dicho, entonces podemos no subir, no hay ningún problema, yo te lo corto y se acabó. Yo no entendía las dimensiones de lo que estaba pasando y yo solamente me quería subir a pelear porque me había preparado para eso, yo ya estaba mentalizado. Entonces, cuando nos subimos, empieza la pelea, yo a él lo veo muy tranquilo, casi no se movía, yo estaba todo desesperado, parecía, no sé, que algo me picaba porque estaba yo saltando por todos lados, moviéndome y nervioso y todo lo que te presiona en ese momento, hasta que sentí los primeros 5 o 6 golpes y como que se me cambió el cassette y entré entonces en sintonía. En el transcurso de la pelea fueron 3 rounds de 3 minutos. En el segundo round yo ya me había cansado, más o menos a la mitad, porque mi pelea fue muy apegada al clinch y a las rodillas. Es muy cansado hacerlo. Entonces, en esa pelea no había tiempo de clinch, siempre y cuando hubiera contacto. Entonces yo era bueno con las rodillas. Durante ese tiempo estuve tirando rodillas, lo que se podía, y eso era a reacción de que esta persona, sus patadas, puta, eran durísimas, durísimas. La enseñanza que me dejó esa pelea fue saber bloquear patadas con las piernas. Yo lo hice por sobrevivir, ¿ya? El bloqueo de patadas circulares, en tanto low kick como middle kick, lo hice por sobrevivir a las patadas de esta persona. La verdad es que yo creo que no me noqueó con una patada circular, baja o media, porque fui yo bien preparado. La verdad es que yo me entregué a mis entrenamientos, él tenía la confianza de que la verdad tiraba al que se le enfrentaba por sus patadas, eran muy fuertes. Incluso en los entrenamientos, cuando él pegaba los Thai pads, sonaba tremendo. El caso es que durante esos 3 rounds, le puedo decir que el último round tenía yo miedo. Los primeros 2 el primero puedo decir que estaba totalmente desorientado, el segundo entré en sintonía
Y el tercero, cuando me cayó el 20 de que esta persona no lo iba yo a tirar, la verdad me estaba pasando encima, estaba yo cansado y ya me estaba doliendo bastante los golpes. A pesar de que teníamos protección, éramos amateur. Lo único que no teníamos eran caretas. Entonces empiezas a sentir todas estas emociones, esta adrenalina que se dispara. La adrenalina lo que hace es que no puedas parar la pelea. Porque estoy seguro que en el fondo yo quería parar, la verdad tenía miedo y estaba cansadísimo. Entonces, la adrenalina hizo que no se detenga, salgo en el tercer round, me enclincho, choco con él, nos damos ya así como que una buena pelea lo que quedaba. Y yo veía al final la frustración de él porque no me podía noquear. Le habían puesto a peleadores buenos, pero la verdad es que él les ganaba, tenía un arma secreta que era su patada, que estaba tremenda. Entonces, como al final no me pudo noquear, sí vi como un poco su frustración. Y cuando terminó el último campanazo, mi entrenador se subió rápidamente a buscarme y me acuerdo que yo me tiré en sus brazos como si fuera una princesa viendo a su príncipe. Me dejé caer porque estaba yo totalmente agotado. En el segundo que escuchas la campana final, la energía, la adrenalina, todo eso que te hace salir, seguir y combatir, se desploma, desaparece. Entonces tu cuerpo colapsa. No te das cuenta, pero eso es lo que ocurre. Me dejé caer como un trapo encima de él, me cargó, me sentó, me quitó no teníamos careta, me quitó las espinilleras que eran de media. Y recuerdo que cuando volví a conectar, lo primero que hice fue ver a un costado de mi esquina, estaban mis compañeros y estaban todos felicitándome, contentos, estaban saludando. Había yo perdido, perdí, no había, o sea, la realidad es que me ganó bien, pero aunque yo hubiera ganado la pelea, se le iban a dar a él porque los organizadores pues eran de su establo, hasta allá. Entonces me estaban felicitando. Y ya que me recupero, dictan al ganador, nos bajamos en el camino al camerino, todo el mundo me felicitó, todos, hasta los que no me conocían, excelente pelea, increíble, le sobreviviste, le diste batalla, no lo dejaste, no brilló como con todos los demás, fue una gran pelea, las peleas no le duraban 3 rounds a él. Entonces, eso fue lo que me hizo sentir bien después de la pelea, pero lo que me hizo sentir mal es el dolor que empecé a sentir físicamente. La pierna izquierda la tenía yo molida, se me inflamó, habré tenido algún desgarre ahí en la pierna, porque no la podía mover, se inutilizó, y me salió un hematoma del tamaño de todo el músculo del cuádriceps, enorme me quedó. No podía ni ir al baño, estuve así como un mes más o menos. No fui a entrenar durante ese tiempo, no podía mover la pierna, no me podía sentar, no me podía parar, no podía ir al baño, bañarme, me dolía que me cayera el agua. Bueno, fue un caos total. Durante mi preparación, la verdad es que nadie me habló de las cosas que podían ocurrir, buenas y malas. Claro, muchas las tienes que vivir, no hay de otra, pero algunas te las pueden llegar y adelantar o dar incluso como tips. Eso no ocurrió, hizo que sea todavía peor la situación. Durante la pelea, estando encima del ring, me di cuenta y empecé a entender muchos años después a los peleadores que era subir y que caiga el primero, listo. Entonces me fui dando cuenta que durante una pelea sí o sí tienes que reorganizarte y lo tienes que hacer en segundos. No puedes esperar a llegar a tu esquina y que te digan qué es lo que vas a hacer. O estás esperando escuchar el grito de tu entrenador. Muchas veces estás bloqueado, no lo oyes. Entonces, en ese momento tienes que confiar en tu instinto y en la preparación que tuviste antes, donde te entrenas también la mente para saber que encima del ring hay cosas que vas a tener que corregir. Y es corregir, no es cómo voy a golpear, cómo voy a patear, cómo me voy a mover. Mentalmente, hay juegos que les tienes que hacer a los peleadores donde haces que se confíen. Uno muy sencillo, les sonríes, el peleador se ofende. Muchas veces cuando eso ocurre, el peleador se desboca y es ahí donde muchas ocasiones les termina yendo mal al que estaba ganando. Así como es, hay infinidad. Y hay también el otro peleador que se prepara para no caer en eso. Bueno,
posterior a la pelea, recibir toda la fraternidad pues del circuito de peleadores que éramos, de gente que entrena, era muy fraterno a pesar de que no nos conocíamos, y los reconocimientos que me dieron, esa madre fue un golpe al ego, o sea, para bien, un punch, porque me hizo sentir que lo que hice valió la pena. Y todas mis demás peleas fueron, honestamente, fueron así, salvo una que otra que por negligencia mía me fue requete mal. Pero las experiencias que vives en una pelea, todas son diferentes. Y si pudiéramos darle un nombre a cada una, la realidad es que el peleador atraviesa por todas. ¿Cómo las manejas? ¿Cómo aprendes a manejarlas? Bueno, eso ya es otra historia para la que te preparas, y algunos puntos de esos, pues nunca los vas a poder afrontar como se debe. Pero definitivamente un peleador en el circuito que sea va a experimentar miedo, inseguridad, exceso de confianza, dolor, etcétera, de cosas, todos. Eso es una regla, es como el hambre. El hambre todos podemos identificar cómo es porque tenemos la misma sensación, nadie nos la engaña. Entonces todos los que somos peleadores entendemos cuando alguien habla fuimos peleadores, entendemos cuando utilizan los términos y a qué se refieren porque hemos atravesado por lo mismo. Espero que este video les pueda servir de algo. La gente que inicia en el deporte por salud, estética, porque quieren ser un gran nombre en el mismo, en el deporte que quieren practicar, espero que les ayude y que haya sido de aporte para ustedes, lo que fuera que les pueda gustar. También me encantaría que podamos compartir experiencias. Si alguien por allá tiene alguna, platicarla, ponerla en el comentario, es lo de menos. Y si les gustaría saber algún tema también en particular, con todo gusto lo leo y se los comparto. Que estén muy bien, nos vemos en los siguientes videos.